La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta chileno Enrique Lihn y, como siempre, un poco de música. Enrique Lihn nació en 1929 en Santiago de Chile. A los 13 años ingresó para estudiar dibujo y pintura a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. En esa escuela se dedicó a la crítica de artes plásticas y comenzó a escribir sus primeros poemas. En 1960 nació su única hija, Andrea, fruto de su relación con Yvette Mingram. En 1963 publicó el libro La pieza oscura, que contiene un poema del mismo nombre, quizás el más conocido. La pieza oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos, la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto, por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, 2 veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha, dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de 2 en 2 con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa, rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en tu contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo, y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo, mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras a modos de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección,
Se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor, cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos, con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolo del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada, como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor, en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto, y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto, anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre. Robert Schumann compuso 43 piezas fáciles para piano destinadas a desarrollar la habilidad técnica y la fantasía del principiante. Las llamó Álbum para la Juventud y las compuso en el marco de una expresividad cada vez más consciente de que debía convertir esa tendencia natural en la finalidad de la obra. Acabamos de escuchar la 10ª, Campesino Alegre, interpretada por Michael Endres. Enrique Lin muestra en su poesía la imposibilidad de relacionar al sujeto poético con el objeto de la representación, la imposibilidad de toda experiencia en el tiempo y las imágenes que sólo se sostienen en el enunciado de su desaparición. Se trata de una poesía reflexiva que se autocuestiona metodológicamente, llegando a una verdad que queda en el plano del lenguaje. Pero la belleza está presente en las palabras más allá de la existencia de la realidad. En el libro La pieza oscura encontramos un poema cuyo tema bíblico es trasladado a la actualidad. Jonás. Todo lo podría condenar igualmente, no se me pregunta en nombre de qué. En nombre de Isaías, el profeta, pero con el grotesco gesto inconcluso de su colega Jonás,
que nunca llegó a cumplir su pequeña comisión, sujeto a los altos y bajos del bien y del mal, a las variables circunstancias históricas que lo hundieron en la incertidumbre de un vientre de ballena, como Jonás, el bufón del cielo, siempre obstinado en cumplir su pequeña comisión, el portadocumentos incendiario bajo la axila sudorosa, el paraguas raído a modo de pararrayos, y la incertidumbre de Jehová sobre él, indeciso entre el perdón y la cólera, tomándolo y arrojándolo a ese viejo instrumento de utilidad dudosa, caído por fin en definitivo desuso. Yo también terminaré mis días bajo un árbol, pero como uno de esos viejos vagabundos ebrios que abominan de todo por igual. No me pregunten nada, yo solo sé que seremos destruidos. Veo a ciegas la mano del Señor, cuyo nombre no lo recuerdo, los frágiles dedos torpemente crispados. Otra cosa de nuevo que nada tiene que ver. Recuerdo algo así como... No era más que eso, una ocurrencia, lo mismo da. Ya no sé a dónde voy otra vez. Asísteme, Señor, en tu abandono. El compositor y sacerdote romano Giacomo Carissimi vivió en el siglo XVII en los comienzos del Barroco. Introdujo en las iglesias el acompañamiento del canto con música instrumental y utilizó la cantata para temas religiosos. Entre sus obras se destaca la historia de Jonás, con libreto basado en la narración bíblica. Concluye con un coro que expresa un mea culpa de los ninivitas que no pertenece al texto bíblico. Escuchemos al coro de la radio suiza y el ensamble instrumental Sonatori de la Gioiosa Marca, conducidos por Diego Fasolis.
El motivo del viaje es fundamental en la poética de Enrique Lin. La condición del poeta es no pertenecer a ninguna sociedad ni a ningún lugar. Es un desarraigo que se mantiene a través de los viajes y de la vida misma, percibido con un desapego que acerca al poeta hacia el existencialismo. En este poema se sitúa en un lugar cuya ubicación geográfica no es precisa. Caleta. En esta aldea blanca de oscuros pescadores, el amor vive a 2 pasos del odio y la ternura muerta se refugia en el sueño que agranda la mirada del loco del villorrio. Amanecer, el mar se duerme bajo el sol como un gigante ebrio después de una batalla. Alguien perdió la vida anoche entre sus manos, enguantadas de blanco, más crueles que la nieve. Pero los compañeros del caído volvieron en sus balbas ahitas de sangrienta semilla y extienden en la arena sus trofeos agónicos. Mediodía, a la mesa se sientan los tatuados y sus mujeres les guardan las espaldas, atentas al peligro de sus gestos que ordenan otro vaso de vino más loco cada vez. Luego, la guerra vida entre los sexos y los gañanes bajan a la playa como a un amante más que escarnecieran a remar en un sueño furioso de borrachos. Varadero del sol, herido a cielo en la línea de fuego de las olas. Es hora de ir al mar a capturar sus pájaros, si una riña de hombres, de perros o de gallos no retienen la orilla la jauría de barcas. La noche trae un poco de alma a la caleta, un poco de agua dulce que en los ojos del loco se enturbia en el olvido de sí misma. Alguien que no he podido olvidar se me agranda como la ola un mar preso de luna y golpea mi cara por dentro hasta cegarme.
Peter Grimes es una ópera con música de Benjamin Britten basada en un poema de George Crabbe. Se desarrolla en un pueblo ficticio alrededor del año 1830. Britten se identificó con la trágica historia del pescador Peter Grimes, un malvado sin atenuantes al que muestra como una víctima del destino y la sociedad, aunque conservando los aspectos más oscuros de su carácter. El músico expresó que se trata de un tema muy próximo a mi corazón, la lucha del individuo contra la sociedad de masas. Cuanto más despiadada sea esa sociedad, más despiadado será el individuo. Contiene 4 interludios marinos que fueron publicados separadamente de la ópera, interpretados con frecuencia como una suite orquestal. Acabamos de escuchar el denominado Claro de Luna, en la versión de la Orquesta Juvenil de Portland, conducida por Hugh Edwards. Para Enrique Lin, todo intelectual latinoamericano tiene una imagen de Europa formada por su herencia cultural, adquirida por relatos, lecturas e imágenes percibidos desde la niñez. Serían, pues, recuerdos de algo no vivido. Sus poemas de viajes se consuman en el libro Poesía de Paso, que sugiere el extrañamiento a la vez que la familiaridad con lo europeo. Durante su recorrido reconoce lugares, aunque esa experiencia real no coincida con los conceptos que había adquirido. En este poema se sitúa en un lugar que sería todos los lugares, donde se encuentran juntos todos los viejos tejedores de Europa. Solo la noche permanece y es idéntica en todos lados. Marketplace. Cirios inmensos para siempre encendidos. Surtidores de piedra, torres de esta ciudad en la que para siempre estoy de paso, como la muerte misma, poeta y extranjero. Maravilloso barco de piedra en que atalayan los reyes y las gárgolas mi oscura inexistencia. Los viejos tejedores de Europa, todos juntos, beben, cantan y bailan solo para sí mismos. La noche únicamente no cambia de lugar. En el barco lo saben los vigías nocturnos de rostros mutilados. Ni aun la piedra escapa, igual en todas partes, al paso de la noche.
Arnold Schoenberg comenzó su carrera de compositor con obras propias de un romanticismo tardío. Luego derivó hacia la atonalidad. El nocturno para violín, cuerdas y arpa fue compuesto a los 22 años. En este, la suave melodía se acentúa con los arpegios del arpa. Lo escuchamos por miembros de la Orquesta Sinfónica de Oslo, encabezados por Eileen Siegel. Pueden expresar sus opiniones sobre este programa o sugerir escritores cuyas voces quisieran escuchar, escribiendo un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sanen, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. En 1965, Enrique Lihn obtuvo una beca de la UNESCO para estudiar museología. Viaja a Europa para visitar museos en París, Bruselas e Italia. De aquella experiencia resultó el libro que nos está ocupando, Poesía de Paso, con el cual ganó el Premio Casa de las Américas 1966. Viajó a La Habana para recibirlo y residió allí por un tiempo realizando diversas actividades culturales. La invasión soviética de 1968 a Praga y el apoyo brindado por parte del gobierno de Cuba lo llevaron a alejarse del Partido Comunista. En el poema que vamos a escuchar se sigue ubicando en lugares indeterminados. Menciona una curiosidad matemática a la cual había recurrido el pintor renacentista alemán Alberto Durero en el cuadro que llamó Melancolía. Se trata del cuadrado mágico en 4 líneas y 4 columnas que contiene los 16 primeros números naturales y cuya suma en distintas posiciones siempre da 34. Ciudades. Ciudades son imágenes. Basta con un cuaderno de escolar para hacer la absurda vida de la poesía en su primera infancia. Extrañeza elevada al cubo de Durero y un dolor que no alcanza a ser el mismo melancólicamente. 2 ratas blancas giran en un círculo a la velocidad de la neurosis. Después de darme vuelta 60 días justos en el gran mundo como en una jaula, me concentro en un solo pensamiento: ratas que giran. Blanca, velluda, diminuta esfera, partida en 2 mitades que brincan por juntarse. Pero donde fue el tajo, la perpleja lisura y el dolor, ahora están esas patitas, y en medio de ellas sexos divisorios, sexos compensatorios. Nos salen cosas donde fuimos seres aparte, enteramente aparte. 5 minutos de odio total. 5 minutos.
Ciudades son lo mismo que perderse en la calle de siempre, en esa parte del mundo, nunca en otra. ¿Qué es lo que no podría dar lo mismo si se le devolviera al todo en dos palabras el ser mezquinamente igual de lo distinto? Sol del último día, qué gran punto final para la poesía y su trabajo. En el gran mundo, como en una jaula, afino un instrumento peligroso. En el extenso cuento El perseguidor, Julio Cortázar narró un aspecto de la vida del saxofonista Charlie Parker respecto de su arte y de la relación particular con el mundo. Encuentro muchas coincidencias entre las expresiones del personaje y las de Enrique Lihn. Acabamos de escuchar Meandering, algo así como sinuoso o serpenteante, por el propio Charlie Parker y Dizzy Gillespie, entre otros. El poema que vamos a escuchar ahora requiere algunas aclaraciones. Hay en él una referencia intertextual con el soneto del mexicano Enrique González Martínez, que había dicho: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. Él pasea su gracia, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. También hay en Enrique Lihn una imagen referida a los cisnes como estas barcas de lujo que Sigfrido, bajo cuyas pesadas armaduras, tomaron el camino de la ópera.
Esta afirmación no se corresponde con las óperas de Wagner, donde Sigfrido es el protagonista. En cuanto al Sigfrido de El lago de los cisnes de Tchaikovsky, no se trata de una ópera. Los versos mencionados más se acercan a Lohengrin. Escuchemos este poema del libro Poesía de Paso. Cisnes. Miopía de los cisnes cuando vuelan, bien alargado el cuello, bien redondos y como si empuñaran la cabeza. Pero aún así no pierden, ganan otra forma de su belleza indiscutible estas barcas de lujo de Sigfrido, bajo cuyas pesadas armaduras tomaron el camino de la ópera sin perder una sola de sus plumas. La poesía puede estar tranquila. No fueron cisnes, fue su propio cuello el que torció en un rapto de locura muy razonable, pero intrascendente. Ni la mitología ni el bel canto pueden contra los cisnes ejemplares. Wie
el rey llama a Elsa para que responda a una acusación. Sabiéndose inocente, declara que se someterá a una ordalía o juicio de Dios por medio de un combate con el fuerte y experimentado guerrero acusador. Expresa que será defendida por un caballero que la ha sostenido en los sueños y que le ofrecerá matrimonio, lo cual conlleva la corona del ducado de Brabante. Luego de ser varias veces convocado, el paladín llega por el río en una barca guiada por un cisne. El caballero acepta defenderla si ella se compromete a no preguntarle nunca ni su nombre ni su origen. Se trata de Lohengrin en el segundo acto de la ópera de Wagner que lleva su nombre. Acabamos de escuchar una secuencia del primer acto, la llegada de Lohengrin, su cariñosa despedida del cisne y el diálogo con Elsa. Interpretaron Plácido Domingo, Cher Studer y el coro y orquesta de la Ópera del Estado de Viena, conducidos por Claudio Abbado. En 1970, Enrique Lihn publicó una carta en defensa del poeta Heberto Padilla, apresado en La Habana. Esto y su negativa a pertenecer a algún partido, invocando una libertad crítica para los intelectuales, hicieron difíciles sus relaciones con la Unidad Popular en Chile. Entre 1970 y 1973 dirigió un taller de poesía en la Universidad Católica y se integró como profesor de literatura en un centro de la Universidad Estatal. Volviendo a Poesía de Paso, encontramos otro poema de viaje en el cual Enrique Lihn critica al Imperio Romano, aunque mezclando cierta solidaridad por la ruina y el paso del tiempo. Coliseo. Última fase de su eclipse. El monstruo que enorgullece a Roma mira al cielo con la perplejidad de sus cuencas vacías. Solo el oro del sol que no se acuña, ni hace sudar la frente, ni se filtra en la sangre, colma y vacía a diario esta cisterna rota. El tiempo ahora es musgo, semillero del polvo en que las mutiladas columnas ya quisieran descansar de su peso imaginario. En el libro Poesía de Paso, Enrique Lihn vuelve frecuentemente a definirse como extranjero que llega con imágenes que trae desde su lugar de origen. En el poema que habremos de escuchar se ubica en un lugar determinado para hablar de una bella muchacha relacionada con Sandro Botticelli. Cita otra vez un cuadro del mundo real, un mundo imperfecto e inconcluso, pero en el cual la belleza es la única esperanza. Muchacha florentina. El extranjero trae a las ciudades el cansado recuerdo de sus libros de estampa, ese mundo inconcluso que veía girar, mitad en sueños por el ojo mismo de la prohibición, y en la pieza vacía parpadeaba el recuerdo de otra infancia trágicamente desaparecida. Y es como si esta muchacha florentina siempre hubiera preferido ignorarlo, abstraída en su belleza alto renacimiento, camino de Sandro Botticelli, las alas en el bolso para la anunciación y un sembrar de luces equidistantes en la colina de la alegoría inabordable. Simonetta Cattaneo habría nacido en Génova en 1453. Con 16 años contrajo matrimonio con el florentino Marco Vespucci. Sandro Botticelli y otros artistas que vivían en Florencia
la tuvieron como modelo. Sus rasgos se convirtieron en un prototipo de la belleza femenina que primaría en el Renacimiento. Simonetta murió presuntamente de tuberculosis cuando tenía 23 años. Sandro Botticelli siguió pintando su rostro en varias ocasiones, aún después de que falleciera, por ejemplo, en La Anunciación, recién mencionada por Lynn, y en El nacimiento de Venus, terminada en 1485, 9 años después de su muerte. Se cree que Botticelli vivió enamorado platónicamente de Simonetta, a tal punto que pidió ser enterrado a los pies del sepulcro de ella, deseo que fue cumplido. El músico italiano Ottorino Respighi compuso Tríptico Botticelliano, una trilogía de poemas sinfónicos dedicada a obras del pintor. Uno de ellos es precisamente El nacimiento de Venus. Lo escucharemos interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, conducida por Cristian Macellaro.
Luego de publicar los poemarios que hoy nos ocuparon, Enrique Lihn continuó escribiendo y viajando y fue un referente de la oposición a la dictadura de Pinochet. Falleció en Santiago de Chile en 1988. Y así concluye por hoy este programa de la Radioteca. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición, como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Reitero que pueden enviar las sugerencias que estimen oportunas escribiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.